Venimos predicando, ustedes saben, todo el mes de abril, así debe ser también, sobre la cruz de Cristo, lo que significa, lo que implica, la importancia que tiene para la humanidad y para nosotros los cristianos. Y hoy, que es el culto de resurrección, predicamos sobre el mensaje central y el significado central de la cruz, que es el perdón. Qué bonito, el perdón de pecados. Les invito a que cojan sus Biblias y me acompañen a la palabra del Señor, que nos va a servir de referencia para avanzar en este mensaje. Está en el libro Segunda de Corintios, capítulo 5, 17 al 19. Son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y las tienen ahí, Segunda de Corintios 5, 17 al 19. Comparte tu Biblia con la persona que tengas a tu lado si no la trajo. Voy a pedirles también que dejen ahí sus Biblias durante el sermón abiertas. Volveremos a estos versículos. Miren, son bien conocidos. Dice el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, bendito tú seas por siempre. Señor, gracias Padre Santo por tu obra en la cruz. Gracias Señor porque gracias a que tú moriste, nosotros vivimos. Señor, gracias a que tú estás ahí a la diestra del Padre, nosotros tenemos libre acceso también a Él a través de ti. Señor, gracias porque hoy podemos venir aquí en libertad, Señor, a escuchar tu palabra. De hecho, Padre, ese es nuestro mayor anhelo. Yo te ruego, Padre Todopoderoso, que tú nos hables. Te lo suplico, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros al corazón. Hoy celebramos ni más ni menos que tu resurrección, tu victoria total, Señor. Padre, esa fue la mayor señal de tu poder. Que hoy, Señor, ese poder que tiene la capacidad de transformar vidas, Señor, se desencadene aquí, Señor. Te lo suplicamos, Padre bendito, Señor. No nos dejes salir de aquí sin una palabra tuya, Señor, que nos cambie, que nos renueve, que nos transforme. Que así sea, Padre de la gloria. Te invitamos, por supuesto, Señor, a que tú reines aquí. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, decía, venimos en una serie de prédicas. Vamos a continuar, de hecho, todo el mes de abril. Hoy es el culto especial de resurrección. Sin embargo, vamos a predicar también bastante de la resurrección el domingo que viene, que estará el hermano John Vargas. Pero es bueno que hagamos un poquito de síntesis de lo que hemos venido predicando hasta ahora, por lo menos un breve recordatorio. Hace 2 domingos que comenzó esta serie, llamamos al mensaje hacia la cruz. Y estuvimos diciendo, y esto es importante, muy importante que lo tengamos en cuenta, que Jesucristo nació y vino al mundo, no fueron los hombres ni aquellos romanos, no fue algo accidental, no fueron los hombres ni aquellos romanos los que le llevaron hacia la cruz y le empujaron. El Señor vino de parte de Dios con ese propósito y con ese ministerio, porque era la manera de llegar a salvarnos a nosotros de los pecados. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Jesús lo dijo de muchas maneras. Llegó a decir en una ocasión, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así como digo, Él no rehuyó la cruz en ningún momento, ni fue llevado hacia ella ni empujado por aquellos hombres, sino que la afrontó voluntariamente,
por obediencia al Padre. Aún si se acuerdan de hace 2 domingos, hubo momentos en los cuales casi que tuvo Él que pelear para no librarse de la cruz y terminar en ese su llamado. Lo hizo por obediencia al Padre, a eso vino, a servirle. Y lo hizo también por amor a todos nosotros, porque Jesucristo era el plan de Dios para nuestro rescate. Domingo pasado se predicó del porqué de esa necesidad de la cruz. Llamamos al sermón la gravedad del pecado que nos separaba de Dios. Y es importante también recordar eso, porque la necesidad de la obra de Cristo en la cruz fue esa gravedad de nuestros pecados, del pecado del hombre contra Dios, que nos había alejado, nos había separado de Él. Nuestro Dios le dijo al pueblo de Israel, y es palabra viva también para nosotros: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Todos nosotros estábamos en pecado y por lo tanto éramos impíos, no justificados delante de Dios. Y en el día de hoy llegamos a lo que hemos llamado o titulado lo central de la cruz, el perdón, el perdón. Porque miren, si el pecado hizo necesaria la cruz de Cristo, su resultado anuló aquello que la originó, porque el resultado de la cruz de Cristo ha sido el perdón de dichos pecados. Una necesidad, el pecado; una solución, Cristo y su obra en la cruz; y un resultado, nuestra justificación, nuestro perdón. El apóstol diría: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida mediante Jesucristo Señor nuestro. Así que, tomando los versículos del día de hoy, los versículos a la iglesia de los Corintios, les propongo que vayamos recorriéndolos, pero miren, lo vamos a hacer de una manera curiosa, lo vamos a hacer de manera inversa. Ahí, como empezamos en la segunda de Corintios 5, en lugar de empezar por el 17, ¿qué tal si empezamos por el 19? Miren qué dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quiénes? Al mundo, a todo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. A todo el mundo. Y eso es porque también el apóstol nos diría: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben qué? Esta era nuestra condición. Todos estábamos enemistados con Dios, separados de su gloria, de su presencia, de su favor. Y esto es así, y era así, porque Dios es santo y puro, y no puede comulgar, no puede tener comunión con los que son pecadores e impuros. Así que, bajo ese panorama, toda la humanidad, toda la población, la del tiempo pasado, la de la época actual y la de la venidera, estaba y está afectada por el pecado. Nadie tiene excusa, nos dice la palabra, ni se libra de ello. Nadie. Porque aquellos que dicen: es que yo no veo a Dios, es que yo creo que no lo hay. El apóstol les dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, su señorío, su poder, su fuerza, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El sol de cada mañana, la lluvia, la vida, todo nos recuerda que hay un Dios creador. Todo nos muestra que hay un orden en la naturaleza y en la creación. Y eso nos dice el apóstol. Para aquellos que lo niegan, aún su propia vida es una evidencia de la existencia del Creador. Hay otros que creen que la cruz no les afecta, que el pecado no va con ellos. ¿Y por qué? Nos dicen: me tiene que perdonar Dios a mí. ¿Qué le debo? Si yo soy un hombre bueno,
yo soy una persona buena, soy bueno para la sociedad, incluso hago buenas obras. No tengo ninguna deuda pendiente con Él. Tal era la condición también en la palabra, y nos sirve de ejemplo aquí, del joven rico. Muchos de ustedes lo recuerdan. Aquel joven que buscó al maestro y se acercó a él, y ya su sola manera de llegar declaraba lo que había en su corazón: maestro bueno. Y la respuesta del Señor también declaraba que ya veía sus intenciones. ¿Por qué me llamas bueno?, le dijo el Señor. Solo Dios es bueno. Ya saben la historia. Este joven le dijo: ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Y nuestro Señor le habló de valores éticos y morales, bien importantes, claro que sí. No mientas, no mates, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo. Todo eso, contestó él, lo he hecho desde que era niño. ¿Qué más debo de hacer? Y es aquí donde se nos demuestra que no basta para los que dicen yo soy bueno. Y el Señor le dijo, sabiendo cuál era verdaderamente la condición de su corazón: está bien, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y ven conmigo. Ya sabemos el resultado, ¿no es verdad? Aquel hombre, aun teniendo grandes cualidades morales y éticas, quedó de manifiesto que este hombre amaba más a sus posesiones que a Dios. Todos hemos pecado. Miren, nuestra deuda con Dios, nuestras ofensas hacia Él son tan grandes, tan enormes, que son imposibles de ser pagadas, restituidas por nosotros mismos. En la palabra encontramos también el ejemplo de la parábola de los dos deudores en Mateo 18. Muchos de ustedes la conocerán. Ahí encontramos un hombre que nos dice la palabra que le debía a su señor 10,000 talentos. Si transformamos esa deuda en una moneda que podamos entender un poco mejor, le debía algo así como 60 millones de monedas de plata. 60 millones de monedas de plata. Siendo que el salario en aquella época en que el Señor dijo esto, el salario de un obrero medio era más o menos por un día una moneda de plata. O sea que si seguimos haciendo un cálculo para ponerlo en nuestro contexto, este hombre le debía a su señor 60 millones de días de trabajo para poder pagarle la deuda. Pasen los años, perdonen por tanta matemática, y más o menos sale como algo más de 164 años. Este hombre tenía que trabajar para aquel señor, para restituirle por completo la deuda, más de 164 años en exclusiva para él. Y como era totalmente imposible que pudiera pagar tal cantidad, dice la palabra que su señor ordenó venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que al menos pudiese pagar una parte de esa deuda. ¿Y saben qué? Esa era la condición de todo hombre y mujer, esclavos del pecado, comprados por el príncipe de este mundo, separados de Dios, enemistados con Él. Sin embargo, la palabra continúa y este deudor suplicó y pidió clemencia a su señor. Señor, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Y aunque su señor sabía que era imposible que llegase nunca, en toda una vida, a retribuirle dicha deuda, se lo perdonó todo. Aquel señor de ese siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Gloria a Dios. Pero ¿saben algo? No solamente se trataba aquí de pagar la deuda ya adquirida, sino también de dejar de endeudarse más, de no seguir acumulando más deuda. Porque este mismo hombre nos dice en la Escritura que apenas salió libre de cargas y feliz por haber experimentado el perdón de su Señor, encontró a otro hombre que le debía tan solo 100 monedas de plata, 100 días de trabajo. Y tomándole por el cuello casi lo mata. Y lejos de perdonarle también a él su deuda, lo mandó meter en prisión hasta que se lo pagase todo. Así, el Señor de este primero
al enterarse, se vio obligado a reprenderlo y a hacer justicia con el siervo malvado. Yo te perdoné todo lo que me debías, que era mucho más. No debías tú hacer lo mismo con aquel otro. Ahora entra ahí a la cárcel, ahí te quedarás y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y todo esto, ¿saben por qué? Porque Dios es amor y es gracia y es misericordia, claro que sí. Y eso es lo que nos recuerda la cruz. Dios es todo eso. Pero también Dios es santidad, justicia y obediencia. Y eso también nos debe de recordar la cruz. Ambas cosas. Porque ¿cuántas veces nos hemos visto también así nosotros antes de entender y comprender el verdadero significado de la cruz? Al menos yo, antes de entregarme a Cristo, de aceptarlo como Señor y Salvador, ¿cuántas veces me he visto diciéndole lo mismo que ese hombre? Padre, ten paciencia conmigo porque cambiaré. Perdóname porque no volveré a hacerlo más. Pero no pasando mucho tiempo, he vuelto a fallar a Dios, incluso a caer a veces en las mismas faltas y pecado. Lo mismo que el deudor de la Escritura. El apóstol Pablo, que vivió todo esto y lo experimentó en primera persona, dijo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que hay una pregunta que surge bien importante y que se refleja en esa cruz. ¿Cómo entonces podía Dios hacer ese balance entre su justicia, su santidad y su gracia, su misericordia y perdón? John Stott, ese gran autor, predicador y escritor cristiano, dice lo siguiente. Escuchen. En la cruz, en su santo amor, Dios pagó él mismo por medio de Cristo toda la deuda de nuestra desobediencia. Él soportó en su persona el juicio que merecíamos nosotros, con el fin de obtener para nosotros el perdón que no merecíamos. Escuchen aquí. En la cruz se expresaron y se reconciliaron eternamente, tanto la misericordia como la justicia divinas. El santo amor de Dios fue satisfecho. Y eso fue así, porque solamente había uno que podía compensar aquello y que podía pagar tan tremenda deuda, y ese era Jesucristo. Jesús era el único que podía satisfacer el perdón de Dios hacia nosotros, porque Jesucristo es Señor y Salvador, ambas cosas. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso es que Dios ha provisto a Jesucristo y su muerte en la cruz en nuestro lugar, como el único pago válido, posible y aceptado por Dios, para amistarnos de nuevo con Él, para reconciliarnos con Él. Colosenses, palabra del apóstol también dice: por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso nos lleva al versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ese mismo ministerio de la reconciliación. Ya lo hemos hablado. Dios fue el que tomó la iniciativa. Jesucristo vino para eso. Jesucristo vino para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, para restituirnos delante del Padre. Miren, cuando Jesús dice en esa cruz, a punto ya de morir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no solamente se está refiriendo a aquellos romanos en aquel momento. Jesús de alguna manera está hablando por toda la humanidad y por todos nosotros, porque ¿saben algo? Si Él estaba en esa cruz, si Él estaba sufriendo ese calvario y ese martirio, era también por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos, por nuestros pecados. Así que todos hemos aportado y colaborado en el martirio y sufrimiento, en el dolor de Jesús en esa cruz. Pero hay una buena noticia.
Porque si todos somos partícipes de su crucifixión, también todos podemos ser beneficiarios de su perdón, de su perdón. Y es aquí donde el apóstol nos dice que si nosotros ya hemos experimentado ese perdón, se nos ha encargado ese mismo ministerio de la reconciliación para otros. Y ese es el propósito también fundamental de la Iglesia. Predicar las buenas nuevas, mostrar y llevar el plan de salvación a otros. Y llegamos al último de los versículos, que es el primero. Versículo 17, este no lo sabemos de memoria muchos de nosotros, ¿no es verdad? De modo que si alguno está en Cristo, acompáñenme. Nos lo sabemos de memoria y es bueno y es agradable. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y digo yo que no lo sabemos de memoria por lo que representa, ¿no es verdad? Porque trae esperanza, ¿no es cierto para nosotros? Y eso está bien. Pero tal vez, por sabérnoslo también de memoria, nos vamos siempre a la parte que más nos gusta, ¿no? Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero hay una parte al principio que la pasamos así un poquito como de puntillas. De modo que parece que hubiera una condición ahí, ¿no es verdad? De modo que como resultado de estar en Cristo. ¿Y saben qué? Eso también es la cruz. Hay que estar, hay que mantenerse unidos a Cristo para experimentar la verdadera regeneración. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Jesucristo lo reflejó muy bien en Juan 15, en un pasaje también que nos sabemos la mayoría muy bien. Jesús, la vid verdadera. Porque en ese pasaje, ahora lo vamos a analizar un poquito, Jesús dice, separados de mí, para los que están en Cristo. En ese pasaje, Jesús nos pone una alegoría que es bien cierta. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, aquellas ramas. Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Saben algo? La savia que da la vida a todo el resto de la planta es necesaria para que la planta viva. Jesús representa esa savia en esta alegoría. ¿Saben qué? Jesús nos dejó dicho que Él es la cabeza de su iglesia y nosotros su cuerpo aquí en la tierra. Jesús es el corazón que bombea la sangre al resto del cuerpo. Él continúa diciendo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva mucho fruto. Separados de mí, ya hemos dicho, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y es evidente, la rama que se separa de la planta deja de recibir esa savia, se seca y se muere. El órgano del cuerpo que no recibe sangre se duerme, se atrofia y termina también muriendo, volviéndose insensible, volviéndose inservible para el resto del cuerpo. Y así mismo le pasa al cristiano, que pretende llevar su propia vida, ajeno a lo que Cristo le pide, una vida sin verdadera e intensa comunión con Cristo. Porque si queremos cambiar, si queremos que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas, debemos disponernos y rendirnos a que Jesucristo tome el control, el mando y haga todos los cambios que considere necesarios. Porque eso significa cambio. Cambio significa
empezar a vivir y a comportarse de otra manera. Y por mí mismo no suelo poder hacerlo, porque si no ya lo hubiera hecho antes. Necesito alguien que me impulse verdaderamente a cambiar y a ser transformado. Y el cambio del que habla Jesús es inmenso, porque habla de muerte y de pecado a vida y bendición. No podemos cambiar por nosotros mismos si lo que buscamos es verdadero cambio que dure y se mantenga. Cambio del corazón, cambio de vida, cambio radical. Y ese cambio debe de ser un cambio continuo y constante. Por eso es que tenemos que estar bien pegados a Cristo, como la rama a la planta. El apóstol diría, estando convencido de esto, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, habrá de seguir perfeccionándola hasta el día de Cristo. Es cambio diario, es cambio constante, es cambio cotidiano. Por eso tengo que mantenerme bien pegado a nuestro Señor. Y si así hacemos, vienen tremendas sorpresas y maravillas. Así continúa en ese pasaje de Juan 15. Si permanecéis en mí, si ustedes se mantienen unidos a mí, si mis palabras permanecen en vosotros, si obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Porque es su Espíritu Santo el que nos cambia y el que nos transforma. ¿Están entendiendo? Y le necesitamos. Por eso es que tenemos que estar ahí pegados y pedirle. Jesús viene a decirnos, si ustedes viven y se comportan así, mi Padre será glorificado y estará complacido con ustedes. De nuevo en el versículo 10, Juan 15, 10, parece que hay una condición terminando. Si guardareis mis mandamientos, si obedecen todo lo que yo os he mandado, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Recuerdan las palabras de Dios a Jesucristo cuando comenzó su ministerio público, cuando fue bautizado por el Bautista? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque el verdadero amor no busca lo suyo, sino que busca complacer al otro antes que a uno mismo. Qué hermoso que un día nuestro Señor Jesús pueda decir eso de nosotros, ¿no es verdad? Este es mi hijo, mi hija amada, porque me complace en todo lo que hace y en todo lo que le pido. Qué precioso, porque eso es la cruz también. Obedecerle, seguirle, hágase tu voluntad y no la mía. Y es aquí que viene el verdadero perdón, que borra nuestras faltas anteriores y nos da nuevas oportunidades. Porque solamente así, estando y permaneciendo bien pegados, bien unidos a Cristo, es que llega el auténtico milagro por el cual Jesucristo promete hacernos nuevas criaturas, por el cual Jesucristo promete que las cosas viejas pasarán y todas serán hechas nuevas. Qué hermoso es esto. Solo así, a través de Él y por medio de Él, podemos llegar, y se puede llegar, al verdadero perdón. Perdón que borra nuestras faltas de verdad. Perdón que no tiene en cuenta nuestro pasado. Perdón verdadero. Perdón verdadero. Miren, en algunos países todavía está vigente la cadena perpetua, ¿no es verdad? Y ahora aquí en España, incluso con las elecciones también, hay cierto debate sobre lo que llaman aquí la prisión permanente revisable. Y esto es así, porque el hombre ha fracasado en su intento de regenerarse, curarse del pecado a sí mismo. La mayoría de nuestros intentos por cambiar y ser mejores personas apenas han conseguido mínimos resultados y sobre todo no son de larga duración. Pero saben que Dios no ha fracasado, ni mucho menos.
Y por medio de Cristo es capaz de cambiar el corazón y de darnos una nueva naturaleza y de transformarnos por completo. Nicodemo visitó en la noche a Jesucristo. Tenía curiosidad y quería saber más cosas. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo te digo a ti también, aplicando estas palabras, que si quieres y anhelas verdaderos cambios en tu vida, tienes que nacer de nuevo. Y eso implica morir primeramente. ¿Morir a qué? A quien eras antes. Morir a tu antigua forma de vivir. Morir a tu antigua forma de pensar. De lo contrario, tal vez no puedas llegar a ser una nueva criatura, una nueva creación, una nueva persona. Cristo murió en la cruz en tu lugar para que tú pudieras tener esta nueva vida. Y ahora tú debes disponerte a seguirle y caminar con Él. Negarte a ti mismo, tomar y cargar la cruz de Cristo, con todo, el perdón, pero la justicia también. La salvación, pero el señorío también, con todo lo que implica y significa disponerte a servirle, no un día ni dos, sino todos los días de tu vida. El Señor lo dejó bien claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso fue lo que no fue capaz de hacer el joven rico. Tome su cruz y sígame. Cristo está deseoso de cambiar y transformar tu vida, de borrar tu pasado, para darte un nuevo futuro lleno de fruto para Dios, para tus semejantes y para ti mismo. Ya lo hizo con Saulo de Tarso. Vimos la película el jueves, ¿se acuerdan? Saulo, perseguidor, azote, asesino de cristianos, cuando menos los encarcelaba y los perseguía y los hostigaba. Ese Saulo llegó a ser nueva criatura. Ese Saulo llegó a experimentar que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, porque se transformó en Pablo, apóstol de Cristo, apóstol de los gentiles. Aquel grupo de primeros discípulos, humildes pescadores, personas sencillas, muchos de ellos. Algunos de ellos publicanos, recaudadores de impuestos, lo peor para los judíos de aquel tiempo. El incrédulo Tomás, que hubo de meter los dedos, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, aquellos que le pedían todavía al Señor, hazme a mí más grande que a los demás, y competían entre ellos, hasta Santiago, el inicialmente incrédulo hermano del Señor, que iba a buscarlo y a intentar sacarlo de las sinagogas. Todos ellos fueron hechos nuevas criaturas, todos ellos fueron transformados, porque su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Y saben, si lo ha hecho con todos ellos, también quiere hacerlo contigo y conmigo. Él anhela darte una nueva identidad, una nueva vida, muy distinta de la que tenías antes. Aquí, en la iglesia, hay varias familias que han llegado como refugiados políticos de sus países. Familias que vienen intentando huir del dolor, de la inseguridad, del miedo, intentando dejar atrás un pasado doloroso y encontrar un nuevo futuro, una nueva oportunidad en otro lugar, con otros papeles donde poder comenzar de nuevo. ¿Cuántos de nosotros estamos huyendo también de dolores y de heridas del pasado y de cosas que nos lastran y que no nos dejan vivir? Y buscamos dónde empezar de nuevo y cómo empezar de nuevo. Y no hallamos, porque no buscamos bien. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Saben qué? Sea cual sea tu pasado, sean cuales sean los dolores, las culpas, las amarguras, las tristezas con las que estás cargando, Jesucristo hoy, ahora, vuelve a decirte, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y de esa forma hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y saben por qué? Porque en su infinito amor, nuestro Señor aún nos ayuda a sobrellevar su propia cruz, porque nos ha dejado a su Espíritu Santo, que mora con nosotros. Porque es su Espíritu el que nos ayuda, porque es su Espíritu el que lleva ese proceso de cambio también en nosotros. Sin embargo, es necesario por nuestra parte la rendición. Es necesario por nuestra parte la disposición del corazón. Es necesario todo eso. Empecé hace 2 domingos diciendo que esa cruz, al principio, antes de que el Señor hiciera en ella su obra de restauración, era un símbolo que daba miedo, pánico, porque era un símbolo de muerte en la antigua Roma y para todas aquellas personas. Jesucristo, sin embargo, también con la cruz hizo que las cosas viejas pasaran y todas sean hechas nuevas, porque hoy en día no hay nadie que vea esa cruz, aún los no creyentes, y no sepa que representa el amor de Cristo y el perdón de pecados. Gloria a Dios. La pregunta con la que te quiero dejar es qué vas a hacer tú al respecto de este mensaje. ¿Cómo va a impactar en tu vida? ¿Qué piensas hacer con esta palabra? Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, alabado seas. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en la cruz. En verdad no tenemos ni siquiera una remota idea de lo que supuso, ya no solo para ti, sino también para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en verdad tú has pagado por cada uno de nosotros esa deuda tan inmensa, tan tremenda. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias, Señor, porque tú has permitido que a los ojos de Dios seamos esas nuevas criaturas. Gracias, Señor, porque hemos pasado de estar desahuciados, de estar marginados, de estar olvidados, a ser llamados ni más ni menos que tus hijos. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que tenemos ahora una herencia incorruptible y que está a buen recaudo, Señor, que nada ni nadie la puede quitar, porque tú la guardas, Señor. Señor, gracias por la cruz. Gracias, Señor, por el perdón de pecados. Pero también, Señor, gracias por tu guía. Gracias, Señor, por tu señorío. Gracias, Señor, porque tú nos libras de nuestro pasado, por doloroso que sea, Señor. Padre, gracias porque tú ya no nos culpas. Señor, gracias porque podemos sentir tu palabra también como se la diste a aquella mujer a la que querían lapidar. Mujer, nadie te condena, yo tampoco. Pero levántate, vete y no peques más. Señor, ayúdanos. De verdad que nuestras vidas, Padre Santo, sean transformadas. Hoy, Señor, yo me pongo el primero. Te pido perdón. Perdón con todo el corazón, porque, Padre, a veces soy yo el que se rebela contra ti. Soy yo el que no quiere cambiar. Soy yo, Padre Santo, el que se niega a dejar de hacer algunas cosas, Señor, que me cuestan entregarte.
Señor, ayúdame y ayúdanos a rendirnos a ti en todas y cada una de las áreas, Señor, que sean necesarias, para que esa buena obra que tú has comenzado, la sigas cada día perfeccionando. Tal vez haya alguien aquí que esté orando de esa manera. Es el tiempo y es el momento, porque todo momento es bueno y es necesario para ponerse a cuentas con el Señor. Tal vez haya alguien aquí que siente que de verdad su vida tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tal vez haya alguien que lo ha intentado y se ha frustrado una y otra vez, porque aunque ha experimentado una leve mejoría, ha vuelto a caer y ha vuelto a caer. Tal vez haya alguien aquí ya tan fatigado y tan cansado que quiera rendirse al Señor. Que quiera decirle, Señor, hasta aquí he llegado yo. Ya no puedo más. Y quiero que seas tú, Padre Santo, Señor, porque ya lo has hecho en la cruz. Quiero que seas tú el que me cambie y me transforme de verdad, porque quiero cambio verdadero, cambio duradero. Tal vez haya alguien aquí que sienta que necesita un cambio en su matrimonio. Alguien que sienta que necesita un cambio en su relación con sus hijos, con sus padres, en el trabajo, con las personas. Hoy es el día, porque hoy celebramos la resurrección de Cristo. Su poder, Él venció. Y como Él venció, nosotros hemos vencido con Él. Si hay alguien que necesita todo eso, este es el momento de pedírselo al Señor. Es el momento de rendirse. Y si estás orando de esa manera, yo quiero pedirte que alces tu mano. Ahí donde estás, orando como estamos todos, siguiendo como estamos, alza tu mano. Y no para que el Señor lo vea, porque el Señor ve el corazón y ya sabe lo que hay dentro de ti. Pero de alguna manera, para que sea una decisión que tú tomas, no solo con el corazón, sino también con la mente, para que de alguna manera tú lo recuerdes y para que yo también pueda estar orando por ti toda esta semana. Deja de luchar. Si andas luchando con ello, deja de luchar. El Señor le diría a Saulo, 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 dura cosa te es dar coces contra mi aguijón. El Señor anhela cambiarte, restaurarte, levantarte. Ponte en sus manos. Acepta la cruz de Cristo, tomarla y cargarla y seguirle e ir en por de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Gloria a Dios por los que alzan su mano. Bendito sea el Señor, porque Él es galardonador de los que le buscan, porque Él es fiel y porque Él no es hombre para ser mentiroso. Él cumple su palabra. Gloria a Dios por todos y cada uno de los que hoy alzan su mano. Alabados sean. Señor, oramos también por el resto de la congregación, por todos. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, un nuevo presente, un nuevo futuro y nos has liberado de nuestro pasado, Señor. Aleluya. Bendito tú seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén.